Hola a todos, vamos a realizar ejemplos de derivadas, ¿sí? Derivadas sencillas, todavía no vamos a hacer derivadas difíciles, puras sencillas. Tenemos que y es igual a 3x al cuadrado más 6x más 8, entonces vamos a derivar. Bueno, primero que nada, tenemos que identificar qué fórmula nos ayuda a resolver cada uno de nuestros ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En nuestro formulario tenemos una fórmula que dice la derivada de una constante por x elevada va a ser igual a la potencia por la constante por x a la n menos 1. También tenemos otra fórmula que dice la derivada de una constante por x va a ser igual a la constante y la derivada de una constante va a ser igual a 0. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir lo siguiente. Que por ejemplo aquí tenemos constante, potencia, constante, potencia. Entonces vamos a utilizar esa fórmula para resolver en el primer caso. Entonces, y' va a ser igual, de acuerdo a la fórmula, nosotros multiplicamos la potencia por la constante. Entonces, multiplicamos 2 por 3, nos darían 6. Le resto 1 y me queda x a la primera potencia. Ahí está. Ahora, en el segundo caso tenemos constante con x. Ahí está. Entonces vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Por tal motivo, podemos decir que la derivada de 6x va a ser simplemente 6. Entonces aquí sería más 6. Y por último, tenemos que una constante. Aquí tenemos que una constante. Por tal motivo, la derivada de una constante va a ser 0. Entonces, la derivada de 3x al cuadrado más 6x más 8 va a ser igual a 6x más 6. Y esa sería la respuesta. Ok, vamos con el segundo ejemplo. Tenemos que y es igual al logaritmo natural de 8x al cuadrado menos 7x más 2. Vale. Dentro de nuestro formulario tenemos una primera fórmula que dice la derivada de un logaritmo natural de una función va a ser igual a la derivada de esa función entre la misma función. Bueno, hasta ahí podemos identificar directamente la fórmula, pero el chiste es la derivada de la función. ¿Y quién es la función? Es todo lo que está dentro del paréntesis. Eso sería nuestra u. Bueno, entonces hay que derivar en este caso la función que está dentro, término por término. Entonces hay que identificar cada uno de los términos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una constante con un exponente. Entonces, checo mi formulario y me encuentro que yo tengo una fórmula que me dice la derivada de una constante por x elevada va a ser igual a su potencia por la constante por x a la n menos 1. O sea, es el exponente y le voy a restar 1. Ahora, el siguiente término yo tengo una constante por x. Entonces, dentro de mi formulario, como lo vimos en el ejemplo anterior, tengo que una constante de x, su derivada va a ser la constante. Y por último tengo una constante. Entonces, yo sé que la derivada de una constante va a ser igual a 0. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya puedo buscar yo mi derivada. Entonces, como u es el paréntesis, la derivada de u, lo que me pide la fórmula de logaritmo natural, entonces yo digo, ok, voy a multiplicar 2 por 8, multiplico estos 2, serían 16x. Como le resto 1, me queda la primera potencia. Okay. Luego, la derivada de menos 7x va a ser simplemente menos 7. Porque básicamente es como si eliminara la x. Y luego la derivada de 2 pues, va a ser 0, porque la derivada de una constante siempre es 0. Entonces es como si yo lo eliminara. ¿Sí? Entonces, ya tengo su derivada. Ahora sí, ya puedo aplicar la fórmula. La derivada de un logaritmo natural va a ser igual a su derivada, en este caso serían 16x menos 7 entre la función, recordemos que la función es el paréntesis, serían 8x al cuadrado menos 7x más 2. ¿Listo? Y esta sería la derivada a esa función.
Ejemplo número 3. Lo que vamos a hacer aquí es lo mismo para cualquier función trigonométrica, ¿sí? Solamente hay que identificar qué nos están pidiendo, si es la derivada de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿sí? De acuerdo a eso es lo que se va a aplicar. Todos siguen bajo el mismo orden, bajo el mismo concepto. Entonces, primero identificamos cuál de las funciones trigonométricas tengo que derivar. En este caso, como es seno, pues busco dentro de mi formulario y me encuentro una fórmula que dice la derivada de seno de una función va a ser igual a el coseno de esa función por la derivada de la función. Aunque hay algunos formularios que también te lo escriben así: la derivada de la función por el coseno de esa función, ¿sí? Entonces no hay problema si usamos el primero o usamos el segundo, ¿sí? De hecho, en los libros siempre vas a encontrar que la derivada siempre la ponen al frente, ya al final de todo. Entonces podemos utilizar directamente esta. Ahora, ¿quién es u? U va a ser el paréntesis. Bueno, dentro de la fórmula me piden la derivada de u. Entonces yo tengo que identificar qué otras fórmulas secundarias me van a ayudar a derivar lo que está dentro del paréntesis. Entonces identifico, y yo puedo identificar perfectamente bien que aquí tengo una constante con un exponente. Entonces la derivada de una constante por x a la n va a ser igual a la potencia por la constante x n menos 1. Entonces básicamente yo tengo que restarle 1 al exponente. Y paso al siguiente, nomás tengo la pura constante. Entonces la derivada de una constante va a ser igual a 0. Por tal motivo, la derivada de u va a ser igual. Multiplico 2 por 9 y me van a quedar 18. Al 2 le voy a restar 1 y me queda x, ¿sí? Y luego la derivada de una constante base 0 es como si yo eliminara el 7, entonces así me queda. Por tal motivo podemos ya ahora sí derivar. Entonces la derivada va a ser igual a, si utilizo la segunda forma, pues simplemente es primero la derivada de u, que serían 18x, que multiplica al coseno de la función, que es la función, el paréntesis, 9x al cuadrado menos 7. Y listo. Esa sería la respuesta. Cuarto ejemplo. Nos piden derivar y es igual a e elevado a la 6x. Por tal motivo, identificamos nuestra fórmula. Bueno, en nuestro formulario tenemos una fórmula que dice la derivada de e a la u va a ser igual a e a la u por la derivada de u. Que, como les digo, muchos libros al final o maestros nos piden colocar la derivada al frente. Entonces esto también es igual si decimos la derivada de u que multiplica e elevado a la u. Bueno, ahora, ¿quién es u? Va a ser la parte que esté con el exponente en la e. En este caso, esta partecita va a ser mi u, que lo puse como una c, pero este es u. Entonces, yo tengo que identificar qué tengo. Entonces, yo tengo una constante por una x. Entonces, en mi formulario, yo tengo que una constante por x, su derivada va a ser la pura constante. Entonces, la derivada de 6x simplemente va a ser 6. Por tal motivo, ya podemos resolver. Entonces, tenemos que y' o la derivada de y va a ser igual a, si uso la segunda forma, va a ser primero la derivada, que es 6, que multiplica e, otra vez por su función, 6x. Y esta sería la respuesta. Para este siguiente ejemplo, tenemos dos binomios multiplicados entre sí, y los vamos a derivar utilizando la siguiente fórmula, que nos dice, la derivada de una primera función por una segunda función va a ser igual a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Ahora hay que identificar quién es quién. Bueno, el primer paréntesis va a ser u, segundo paréntesis va a ser v. Bueno, si identifico, en mi primer binomio tengo
c por x, o sea, una constante por x. Por tal motivo, la constante por x, su derivada va a ser la constante. Y tengo constante, entonces la derivada de una constante va a ser igual a 0. Y si nos fijamos, el segundo binomio también tiene constante por x y una constante. Entonces las fórmulas secundarias también las vamos a aplicar para el segundo término. Entonces, la derivada de u va a ser igual. Derivada de 7x va a ser 7. Recordemos cómo eliminar x. Y la derivada de menos 2, que es una constante, va a ser 0. Entonces no es necesario anotarse. Pasamos al segundo binomio. Entonces la derivada de v va a ser igual a derivada de 9x va a ser 9. Y la derivada de menos 5 serían 0. Por tal motivo, ahí tenemos la derivada de u y la derivada de v. Ahora sí, ya podemos pasar directamente a la fórmula. Tenemos que la derivada va a ser igual a, la fórmula me pide u, entonces anoto primero 7x menos 2, que multiplica a la derivada de v, que en este caso fue 9, más la segunda función, segundo binomio, 9x menos 5, que multiplica la derivada de u, que en este caso fue 7. Ahora sí, el siguiente paso es multiplicar. Para quitar los paréntesis vamos a tener un solo polinomio. Entonces multiplico 7x por 9, me van a dar 63x. Y luego multiplico menos por más da menos, 2 por 9, 18. Y luego, ahora voy a multiplicar 9x por 7. Entonces serían más por más por más 63x. Y luego más por más, nos sigue dando menos. Y 5 por 7, 35. Ahora sí, eso ya lo puedo aún hacer más pequeño. Voy a juntar lo que sí pueda juntar. ¿Sí? Entonces yo junto 63 más 63x, me quedan 126x. Y luego voy a juntar este negativo con este negativo. Y recordemos, como ambos son signos iguales, ojo, no es decir menos por menos, porque no estamos multiplicando, vamos a juntarlos como uno solo. Entonces se puede decir que es una suma de negativos. Entonces, como ambos son negativos, yo tengo que dejar el menos y sumo 18 más 35, y eso nos da 53. Por tal motivo, la derivada quedarían 126x menos 53, y este sería el resultado para este ejemplo. Y para este último ejemplo, lo que vamos a hacer es derivar el cociente de dos funciones. Bueno, para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula que dice: la derivada de una función entre una segunda función va a ser igual a la segunda función por la derivada de la primera menos la primera por la derivada de la segunda entre la segunda elevada al cuadrado. O sea, la segunda función elevada al cuadrado. Okay. Analizamos nuestros datos, vemos que tanto el primer binomio como el segundo binomio tienen los mismos datos en este caso. Entonces esto es u y esto de abajo va a ser v. Entonces en ambos casos tengo constante x y constante. Por tal motivo, la derivada de una constante por x va a ser su constante y la derivada de una constante va a ser igual a 0. Teniendo en cuenta eso, ahora sí podemos ir resolviendo. Primero, la derivada de u. Entonces, la derivada de 3x simplemente va a ser 3. La derivada de 5 pues va a ser 0. Entonces, ahí se deja. Y la derivada de v, la derivada de 4x va a ser 4. Y la derivada de menos 2 va a ser 0. Entonces, ya tengo la derivada de u, la derivada de v. Ya puedo utilizar directamente la fórmula. Entonces, la derivada va a ser igual a la segunda función, entonces serían 4x menos 2, que multiplicamos a la derivada de u, que en este caso es 3, menos la primera función, que serían 3x más 5, que en este caso es la u, que multiplica a la derivada de v, en este caso 4. Y todo esto lo voy a dividir entre la segunda función elevada al cuadrado, en este caso 4x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Ok. Ya teniendo en cuenta eso, vamos a hacer lo mismo que si fuera un producto. Voy a multiplicar
para ir quitando y después ir juntando. Entonces 4x por 3 serían 12x. Y luego menos 2 por 3 serían menos 6. Y luego menos por más serían menos. 3x por 4, 12x. Menos por más serían menos. Y 5 por 4 serían 20. Todo esto entre 4x menos 2 elevado al cuadrado. Ahora, ya teniendo en cuenta eso, ya puedo juntar. Bueno, si observamos, 12x menos 12x se cancelan, ¿sí? Porque son iguales, pero tienen signos contrarios. Y luego, volvemos a lo mismo, tengo un negativo y lo voy a juntar con otro negativo. Entonces, permanece el negativo y sumo 6 más 20, serían 26. Entre 4x menos 2 elevado al cuadrado. Se puede dejar así o podemos dejar el signo menos en medio de la división, ¿sí? Pero hasta aquí ya sería nuestra derivada. Bueno, recuerden que si tienen dudas pueden pasar el video, chequen, hagan sus anotaciones y que les vaya muy bien. Nos vemos, bye.